Hola, bienvenidos a la segunda parte del módulo 8 que hemos titulado Mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos con enfoque de género. Enunciamos más bien las convenciones internacionales sobre los derechos humanos con enfoque de género, de las que venimos hablando a lo largo del curso que es la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Hablamos de órganos de monitoreo y supervisión como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Comisión Interamericana de Mujeres. Quedamos por revisar los mecanismos de investigación y justicia. Vamos a revisar hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vamos a ver un caso, vamos a revisar la JEP como un caso particular, puesto que revisaremos un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera más profunda en esta misma oportunidad. Para comenzar con ello, debemos aclarar qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es una convención, que se llama la Convención Americana y también es conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, pues allí fue donde se suscribió este tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los estados parte. Asimismo, esta convención establece que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana son órganos competentes para conocer asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados parte de la convención y regula su funcionamiento. Esto en términos del sistema. Entonces vemos que el sistema nos menciona dos órganos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte es uno de los 3 tribunales regionales de protección de derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, así se llama. Es una institución judicial, como pues su nombre lo sugiere, que ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias, de seguimiento, de cumplimiento de los fallos. Hemos visto que esto es importante, porque las medidas no son solo sancionatorias, sino de seguimiento y verificación para, primero, ver que existe una reparación y segundo, para evitar que vuelvan a suceder estos mismos casos. Y tiene además la función de dictar medidas provisionales o, como conocemos en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, medidas cautelares. Asimismo, existe la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La comisión es, digamos, una primera instancia de estudio, ¿sí?, a la que se presentan las solicitudes o denuncias, y es después la comisión que estudia, analiza, investiga y determina si el caso presentado tiene méritos suficientes o cumple los requisitos necesarios para ir al proceso judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Teniendo claro, digamos, como este marco de funcionamiento, diremos entonces que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia para conocer casos relacionados con la violación de derechos humanos en los estados miembros de la OEA, de los estados americanos, de lo que ya hablamos extensivamente en el módulo anterior, y ha emitido fallos históricos de casos de violencia de género y discriminación contra las mujeres en la región, principalmente de América Latina. Vamos a hablar de uno de ellos, pues más adelante mencionaremos otros casos internacionales, pero para hacerlo cercano en términos de que es la Corte Interamericana quien dicta esta sentencia. El caso se llama Campo Algodonero versus México. Recordemos que la Corte dicta fallos o procesa estados, ¿sí?, no personas. Así las cosas, hablemos de los hechos. Los hechos sucedieron en Ciudad Juárez, que es una ciudad fronteriza y que ha sido fuertemente golpeada por el crimen organizado y que además ha presentado un aumento crítico de feminicidios desde 1993.
Mencionamos en los primeros módulos unos guarismos, unas cifras de cómo los índices de violencia contra las mujeres en México eran alarmantes. Gran parte de estas situaciones se presentan en Ciudad Juárez, que es una ciudad fronteriza con Estados Unidos y que es, digamos, un lugar donde hay una violación sistemática de los derechos humanos, no solo de las mujeres, sino también de las personas migrantes. Entonces es una situación de orden público y de violación de derechos humanos bastante compleja. Analizaremos entonces este caso en el que Laura Berenice Ramos, una estudiante de 17 años, desapareció el 22 de septiembre de 2001. Claudia Ivette González, de 20 años, trabajadora de una empresa maquiladora, desapareció el 10 de octubre de 2001. Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica de 15 años, desapareció el lunes 29 de octubre de 2001. Sus familiares presentaron las debidas denuncias de desaparición, pero lamentablemente no se iniciaron investigaciones. Fue omisivo el actuar de las autoridades públicas. Estas se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda y la toma de las declaraciones, pero no llevaron a cabo ninguna investigación o labor de búsqueda más allá que estas labores netamente administrativas que no tienen repercusiones reales en encontrar a las mujeres perdidas. Días después, el 6 de noviembre de 2001, se encontraron los cuerpos de las 3 mujeres, los cuales presentaban signos de abuso sexual. A pesar de los recursos interpuestos por sus parientes, no se investigó ni se sancionó a los responsables. Estos 3 casos quedaron en la impunidad. La comisión, como digamos una primera instancia, aunque ellos no emiten fallos, sino simplemente si hay mérito para presentar el caso a la Corte, la comisión manifestó que los cuerpos de las jóvenes fueron objeto de un particular ensañamiento por parte de los perpetradores de los homicidios. Se añadió que, abro comillas, la forma en que fueron encontrados los cuerpos de las 3 víctimas sugiere que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad. Hasta ahí las comillas. Asimismo, la Corte estipuló en su decisión los parámetros para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género. Se establecieron pues como directrices para identificar los casos de violencia de género, pero esto es, digamos, asunto más del fallo. Quería dejarlo por acá planteado, ya lo profundizaremos. Después de esto, el 6 de marzo de 2002, se presentó ante la comisión la petición inicial del caso. Después, la Corte presentó un informe donde realizó diversas recomendaciones al Estado mexicano. Este último se comprometió a adoptarlas y en un primer informe reportó su cumplimiento parcial, argumentando que para poder cumplir en su totalidad era necesario que la comisión le aumentara el plazo para dar resultados. Recuerden que existen estos mecanismos de seguimiento y verificación de los fallos, que es lo que está sucediendo acá, ¿cierto? Y es que se condenó al Estado mexicano y el Estado procuró tomar las medidas necesarias, sin embargo, pues llegado como digamos el momento de control, no había cumplido con todas ellas. La Corte, al ver la disposición del Estado mexicano pues de dar cumplimiento, le concedió 2 meses más, pero durante ese periodo el gobierno federal mexicano se preocupó muy poco por cumplir en su totalidad con las recomendaciones realizadas por la comisión y no abordó todas las disposiciones del fallo. Por este motivo, en noviembre del 2004, la comisión, con fundamento en los artículos 51 y 61 de la Convención, entabló una demanda contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su presunta responsabilidad en la desaparición y posterior muerte de 3 mujeres. Como resultado de lo anterior, la Corte, en sentencia emitida el 16 de noviembre de 2009, encontró al Estado mexicano responsable de la violación de los siguientes derechos estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el artículo 1, la obligación de respetar los derechos; el artículo 11, el derecho a la honra y la dignidad; el artículo 19, derechos del niño; artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno; artículo 25, la protección judicial;
artículo 4, derecho a la vida, artículo 5, derecho a la integridad personal y artículo 8, garantías judiciales. Por otro lado, la Corte estableció un marco jurídico con la finalidad de hacer frente a la violencia de género desde una perspectiva preventiva y punitiva, porque venimos hablando que digamos como que las acciones de prevención de los estados normalmente son insuficientes y que las medidas se toman después de que suceden las cosas. Y la punitiva, pues ¿por qué? Porque en este caso el Estado mexicano no investigó, por lo tanto quedaron en la impunidad estos 3 casos. En cuanto a los instrumentos internacionales, mencionó a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, como es la Convención de Belén do Pará, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La CIDH encontró que el Estado mexicano no había cumplido con su deber de prevenir, investigar y sancionar adecuadamente la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. La Corte destacó la obligación del Estado de proteger los derechos de las mujeres y de garantizar una respuesta efectiva frente a la violencia de género. Sin embargo, algunas críticas señalaron que el fallo no abordó adecuadamente las causas estructurales de la violencia contra las mujeres ni proporcionó medidas reparadoras suficientes para las víctimas y sus familiares. Recuerden que en estos organismos internacionales de justicia no es solamente hablar de una justicia retributiva como nuestro sistema penal ordinario, sino que también se habla de una justicia restaurativa, en la que se deben tomar las medidas para, valga la redundancia, como restaurar a las víctimas, pero asimismo que se tomen medidas de prevención y de no repetición. ¿Qué es lo que se le, digamos, critica a esta sentencia? Sin embargo, desde que se proporciona esta sentencia, pues en adelante se han adoptado nuevas medidas y diversas formas de abordar los asuntos de género. Sin embargo, tomamos esta como un hito importante y sobre la que plantearemos estas críticas para ver cómo se ha desarrollado esa jurisprudencia internacional más adelante. Entonces, en respuesta a esta condena, México ha reformado la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a través de diversas normas como la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, con el fin de promover el acceso y permanencia de las mujeres en el mercado laboral con igualdad de oportunidades. También se fortaleció al Instituto Nacional de la Mujer, que cuenta con programas de asistencia social y jurídica para las víctimas de violencia y discriminación. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación creó el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el cual pretende ayudar a quienes juzgan a cumplir pues con su obligación constitucional y convencional. Convencional se refiere a los tratados internacionales, de promover, respetar, proteger y garantizar bajo los principios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad, progresividad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Las críticas sobre este caso de Campo Algodonero versus México se centran en que, aunque la Corte Interamericana reconoció la violencia de género como un problema grave en Ciudad Juárez, algunas personas pues, consideraron que el fallo no abordó completamente las dimensiones de género y feminicidio de manera adecuada por varias razones. Primero, porque hubo un enfoque limitado en las causas estructurales. Segundo, porque las medidas reparadoras fueron insuficientes. Y tercero, porque porque hubo una falta de perspectiva de género explícita. El enfoque limitado en las causas estructurales se refiere a qué? Pues es que aunque la CIDH condenó la falta de respuestas estatales por prevenir, investigar y sancionar los feminicidios en Ciudad Juárez, algunas críticas pues argumentan que el fallo no profundizó lo suficiente en las causas estructurales de la violencia de género en la región, como la discriminación, la desigualdad socioeconómica y la impunidad. Recuerden que les mencionaba que Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza en la que hay una violación sistemática de diversos derechos humanos, lo que genera ahí como un tipo de caldo de cultivo para que además, la violación de derechos contra las mujeres tenga mayores índices de ocurrencia y de incidencia.
y esto no se analizó en el fallo. Entonces no se habló de esa violencia estructural. Recuerden que vimos las formas de violencia, ¿no? Esto se refiere a esa, digamos, como a esa disposición tanto estatal como cultural para que sucedan las violaciones de derechos humanos. Luego, las medidas reparadoras que fueron insuficientes. Y esta se refiere a que pues esas medidas reparadoras proporcionadas por el fallo se entenderían insuficientes para abordar el impacto de la violencia de género en las víctimas y sus familias, puesto que la CIDH podría haber ofrecido medidas más completas y efectivas para garantizar la justicia y la reparación integral de las víctimas, no solamente en la medida de ordenar al Estado tomar medidas, sino en cómo se iba a reparar a las familias de estas 3 mujeres. Y la falta de género explícita, la falta de perspectiva de género explícita, ¿sí? Y es que, si bien el fallo desde luego reconoció la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, se considera también que pudo faltar una perspectiva de género explícita en el análisis y las consideraciones jurídicas, que esto podría haber incluido una comprensión más profunda de cómo las normas sociales de género contribuyen a la violencia y cómo las políticas y prácticas estatales pueden perpetuarla. Por eso es que todos quienes trabajan en el Estado y pueden ser parte de las cadenas de denuncia, de las cadenas de atención o de las cadenas de prevención a las víctimas de violencia de género, deben actuar. Sí, hay que creerles. Es mejor actuar y que no pase nada a no actuar y que realmente pase algo. Entonces, en resumen, este caso de Campo Algodonero versus México marca un hito importante en el reconocimiento de la violencia de género en Ciudad Juárez y sienta también unas bases para el análisis de este tipo de casos, pero al mismo tiempo evidencia ciertos vacíos y lagunas que tuvo el tribunal en este caso para analizar pues los 3 feminicidios. Veremos cómo más adelante estos vacíos se empiezan como a llenar, pero es a partir de este caso que empiezan a surgir todas estas preguntas. Y segundo, mencionaremos entonces la Jurisdicción Especial para la Paz. Si bien venimos hablando de mecanismos internacionales, nos cae muy bien cómo funciona esto acá en Colombia, al margen de la justicia ordinaria. Entonces, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, ¿sí? Es un sistema judicial creado como parte del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en el 2016, con el objetivo pues, de investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos durante el conflicto armado en el país. La JEP tiene como competencia para conocer de los delitos más graves y representativos cometidos en el contexto del conflicto, incluidos los crímenes de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones de los derechos humanos. En cuanto a la perspectiva de género, tiene un mandato de garantizar que sus procedimientos y decisiones tengan en cuenta las dimensiones de género de los crímenes investigados y juzgados. ¿Por qué? Por 2 razones principales. Primero, porque claramente la guerra afecta de manera diferenciada a las mujeres y a las personas de género diverso. Y segundo, porque en virtud a esta afectación diferenciada de la guerra sobre estas personas, hay un enfoque de género a lo largo y ancho de todo el acuerdo de paz, motivo por el cual la consecuencia lógica es que el tribunal que juzgue estos crímenes tenga en su perspectiva, en su visión permanente, pues la perspectiva de género. Esto implica entonces reconocer y abordar las distintas formas en que las mujeres y las personas LGBTIQ+ han sido afectadas por el conflicto armado en Colombia, incluyendo la violencia sexual, el reclutamiento forzado, el desplazamiento, entre otros. La regulación de la JEP, valga pues la precisión, se encuentra en la Ley Estatutaria 1957 de 2019 y en el Acto Legislativo 01 de 2017, que establecieron su creación y competencias. Además, la JEP cuenta con un conjunto de normas internas, procedimientos y protocolos que regulan su funcionamiento interno y sus procesos judiciales. Para garantizar una adecuada
perspectiva de género en su actuación, la JEP ha adoptado 3 medidas, digamos como en términos generales. No quiere decir que estén pues escritas en piedra, estas pueden desarrollarse más, puede haber más, pueden evolucionar, pero ahora tenemos un marco de 3, que es la incorporación del enfoque de género, la participación de las mujeres y la atención a casos de violencia sexual. El primero, que es la incorporación del enfoque de género, pues la JEP ha integrado un enfoque de género en todas sus actividades, desde la investigación hasta el juzgamiento y la reparación de las víctimas, reconociendo las diferencias en las experiencias de hombres y las mujeres en el conflicto armado. Recordemos que la Jurisdicción Especial para la Paz es un complejo de órganos, ¿sí? Está tanto los jueces como el tribunal, pero además están los órganos de investigación, que hacen las veces como de una fiscalía. Entonces, en todos ellos se aplica el enfoque de género en cada uno de sus procesos y procedimientos internos, así como en el juzgamiento en general. El segundo es la participación de las mujeres. Para ello se ha promovido una participación activa de mujeres en todos los niveles de la Jurisdicción Especial para la Paz, incluyendo la designación de magistradas y la creación de espacios de consulta y diálogo con organizaciones de mujeres y víctimas. Recientemente, estoy hablando en los últimos 2 años, un grupo de mujeres presentó, digamos como el compilado de casos, o un compilado de casos, seguramente se habrán escapado muchísimos, un compilado de casos de violencia sexual contra mujeres y personas de género diverso ante la JEP, para constituir, digamos, uno de los casos más voluminosos que está en este momento en estudio de la jurisdicción. Y el tercer elemento es la atención a casos de violencia sexual. La JEP ha priorizado la investigación y juzgamiento de los casos de violencia sexual y de género cometidos en el contexto del conflicto armado, garantizando la protección y el acceso a la justicia de las víctimas. Respecto al tema de la atención de los casos de violencia sexual, hay un reto grandísimo que no es solo para la Jurisdicción Especial para la Paz, sino que es tal vez quien más se ha preguntado al interior de nuestro ordenamiento jurídico por ello, pero afecta obviamente a la jurisdicción ordinaria, y es el tema probatorio. ¿Cómo funciona la prueba en los casos de violencia sexual? ¿Por qué? Primero, porque los casos que la JEP analiza ocurrieron hace mucho tiempo y las pruebas físicas pueden ya no existir, y pues de pronto no hay pruebas testimoniales o ninguna otra forma, ¿sí? Y en la jurisdicción ordinaria pasa lo mismo. No necesariamente todos los casos de violencia sexual hay testigos, y en no todos se pueden recopilar pruebas, porque, digamos, la primera intención de las víctimas es asearse antes de ir a denunciar, y allí se pierden todos los elementos probatorios, o que eventualmente pueden ser elementos probatorios. De manera que es necesario replantear y repensar cómo estructurar un sistema probatorio justo para las víctimas en los temas de violencia sexual. Finalmente, quiero cerrar esto con digamos como una referencia, que es un caso relevante en Colombia. No es un caso de juzgamiento ni de seguimiento, pero sí es más bien como un caso diagnóstico y de investigación que nos lo aporta el Centro de Memoria Histórica en un libro que se llama Aniquilar la diferencia, y en el que ha abordado una investigación al respecto con todo el rigor académico, pues mostrando como resultados desgarradores de cómo hay violencias diferenciadas para los cuerpos diversos dentro del conflicto armado. Y un caso concreto, ya digamos como de cómo aplicar estas disposiciones de género internacionales a nuestra jurisdicción, o digamos a nuestra normativa colombiana, es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en la que hay un marcado criterio de género y para las personas diversas a las que han sido afectadas de manera desproporcionada por la violencia y la discriminación, y tienen entonces como una prelación y un trato diferenciado
en el acceso a las tierras, pues en virtud de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Con esto concluimos entonces el módulo 8.